Buenas tardes, amigos. Tenemos información en vivo desde la Conferencia Episcopal Jesús María. Lisette Horna con todos los detalles. Buenas tardes, Lisette, te escuchamos. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenas tardes. Conferencia de prensa. Efectivamente, aquí en la Conferencia Episcopal Peruana, los obispos de Lima, encabezados por el cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, vienen dando detalles acerca del balance que ha significado la visita del Papa Francisco en el Perú. Escuchemos. Hay que mencionar que durante las primeras horas de esta conferencia de prensa, el monseñor Miguel Cabrejos ha dicho que tras la visita del Papa se dejan en el portafolio una serie de retos que hay que trabajar profundamente. Asimismo, el cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, ha agradecido a los medios de comunicación por la cobertura y ha dicho que las palabras del Santo Padre sobre nuestro país lo deja plenamente conmovido de lo que el Perú es. Vamos a escuchar en estos momentos las palabras del nuncio apostólico en el Perú, Nicolás Girasoli. Es el viaje de Papa Francisco en el Perú. Quiero referirme a dos gestos de manera especial. Ustedes saben que yo he invitado muchísimos chicos enfermos y algunos con grave forma de discapacidades adelante de la Nunciatura. El domingo, el Papa regresando del Ángelus, yo le presenté a Danielita, una chica con una parálisis cerebral, abandonadas a los 3 meses de los padres por esta grave enfermedad y hospedada en estos años en el Hogar San Pedro. El Papa pregunta, ¿ma dónde están los padres? Y las enfermeras le dicen, no, la chica ha sido abandonada, está en el Hogar San Pedro, pero no ha sido bautizada. El Papa la bautizó. El Papa dice, tráeme el agua santa. Y yo le pregunto a la hermana Katy y viene y la bautiza. Hoy este episodio está en toda la prensa italiana y del Vaticano. Así que el Papa, como ustedes saben, 2 sacramentos, el sacramento del matrimonio en el avión, el sacramento del bautismo a Danielita, que está grabado en el corazón. Esta chica de 15 años con una grave forma de parálisis cerebral. El otro episodio, el 20, sábado a la noche, regresamos de Trujillo. El Papa estaba muy cansado. Durante la cena, un oficial de la Guardia Suiza se acerca a mí y me dice, Nuncio, afuera hay una ambulancia. Hay una chica con una encefalopatía grave, con respirador artificial. ¿Qué hacemos? Y yo le digo al Papa, el Papa se levanta durante la cena y dice, no, tráela dentro. Esta chica venía de Chiclayo. Entra, naturalmente en camina, ¿no? El Papa se la besa, reza, ¿no? Y después la despide. Hoy tengo los padres en la Nunciatura, que cuando se enteraron, porque claro, los padres no estaban, porque esta chica, naturalmente, con respirador artificial, tiene la atención médica acá, han venido hoy, y yo lo invité a almorzar en la Nunciatura hoy. Y estos son los gestos de Papa Francisco. Este es el viaje de Papa Francisco. Y ojalá nosotros, los obispos, que hemos tanto rezado a estos santos peruvianos, que ahora, después de la visita, viene el momento no solamente de rezarlos, de imitarlos. Ojalá nosotros los obispos vamos a salir como hizo Santo Toribio de Mogrovejo. Ojalá que nosotros los obispos podemos imitar la pobreza y la humildad de Martín de Porres. Ojalá que nosotros los obispos podemos tener el ardor apostólico de Francisco Solano. Ojalá que podemos ser inspirados de la santidad de Rosa de Lima y San Juan Matías. Gracias, Perú. Gracias al gobierno, al Alfonso Grado, al comité organizador. Gracias a ustedes, hermanos obispos. Gracias a ustedes
todos ustedes de la prensa que nos han seguido de manera especial también en la mucha actividad que hemos hecho durante la noche y durante el día. Y les soy sincero, algunos que estaban cerca del Papa decían: Nuncio, usted lo hace cansar al Papa, 5 veces que ha salido. El Papa me decía: Nicola, dime, y se hizo 2 veces la cuadra a pie para saludar a la gente, para estar cerca de los pobres. Y esto es lo que nos deja Papa Francisco. Nos deja gestos que nosotros estamos todos llamados a imitar. Gracias a todos. Muchísimas gracias por sus palabras, señor Nuncio. Como usted lo ha dicho, efectivamente, gobierno e iglesia han trabajado juntos todos esos meses y por eso quisiéramos invitar a decir unas palabras al coordinador de la visita papal para el gobierno de Todos los Sobrados. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Es para mí, como un hombre católico y de fe, sobrecogedor estar en esta mesa rodeada de los obispos, monseñores, máximos representantes de nuestra Iglesia Católica y del Papa Francisco en nuestro país. Es sobrecogedor y es a la vez un honor haber trabajado con ellos y con sus equipos en estos prácticamente 7 meses de intensa tarea que nos han unido por la esperanza, con la esperanza que la visita del Papa Francisco a nuestro país sea realmente un hito que marque un antes y un después, como en su momento el cardenal Cipriani nos recordó al inicio de estos 7 meses. No es una visita que debe pasar simplemente coyunturalmente importante, tiene que perdurar y tiene que calar en nuestra población y en nuestros actos. El rol del equipo del Ejecutivo que me permitió liderarlo el señor Presidente de la República y que me permitió coordinar integralmente las acciones en las 3 localidades a nivel nacional donde hemos estado interactuando con el Papa Francisco y sobre todo con la población, tiene que ver mucho con temas de organización, tiene que ver mucho con temas de garantizar seguridad, logística, comunicaciones, cumplir con los requisitos muy exigentes del Vaticano en torno a la visita papal. Y hemos trabajado aquí, en Puerto Maldonado, en Trujillo, en el mismo Vaticano, intensamente con equipos de personas que se fueron sumando a este esfuerzo conforme se acercaba la fecha del viaje, y literalmente hemos concluido trabajando con equipos de miles de personas, incluyendo voluntarios congregados por la Iglesia Católica de manera muy exitosa y muy comprometida. El rol nuestro como Poder Ejecutivo, principalmente yo lo puedo resumir como el poder dar las condiciones para que el encuentro entre la población y el Papa se pueda dar de manera abierta, de manera tranquila, de manera alegre. Ese fue el encargo que recibimos también del señor Nuncio Apostólico cuando nos hemos reunido muchas veces a revisar el trabajo que se estaba realizando, y también con Monseñor Strootman, también con el cardenal Cipriani. Siempre me decían, ministro, en ese momento yo era ministro, está muy bien todo lo que se está haciendo y hay que hacerlo, pero la gente tiene que estar cerca al Papa. Y ese fue el reto que lideré en torno a los preparativos que hemos desplegado en estos 3 maravillosos días que ha estado el Papa con nosotros. Que el Papa pueda tener acceso a la población, que pueda tocarlos, que pueda bendecirlos, que la gente escuche su voz masivamente, como lo tuvimos en la misa papal en Las Palmas, donde han asistido más de 1.200.000 personas, o en Huanchaco, en Trujillo, o en la explanada del Instituto Tecnológico en Puerto Maldonado, puntualmente en las plazas de armas de Trujillo y de Lima, donde estuvieron repletas para actividades con el Papa, o en actividades un poco más restringidas, o sobre todo en las calles, en los recorridos. Impresionante la cantidad de población que se volcó a los recorridos papales en todos los lugares. Por lo tanto, desde ese punto de vista, al haber conseguido ello, hemos cumplido con la tarea que se nos encomendó de generar organizativamente los ambientes adecuados, la atmósfera adecuada para que se dé el encuentro que todos esperábamos del Papa
con la población peruana. El Papa, como ha mencionado Monseñor David, ha dado mensajes duros, inclusive de alguna manera descarnados. Ha tocado, ha puesto el dedo en temas que como sociedad nos tienen que preocupar. Y lo que nos queda ahora como responsabilidad es trabajar todos, desde el rol que nos corresponda. La Iglesia Católica, por supuesto que sí. El gobierno, por supuesto que sí. Los ciudadanos, por supuesto que sí. Desde el rol que nos corresponda, los medios de comunicación, por supuesto que sí. Hay que trabajar para que esos mensajes, esas líneas de acción que el Papa ha definido para nosotros, se puedan plasmar en acciones concretas, en políticas directas, en apostolado efectivo. Ese es el gran legado del viaje del Papa Francisco, deberá ser el gran legado del Papa Francisco para con el Perú. Que después de unos meses no recordemos únicamente lo vivido como lindos recuerdos, qué bien lo organizamos, cómo se comportó la ciudadanía, que fue ejemplar en realidad. Cuánta gente congregamos. El Papa estuvo muy contento y el pueblo también. Eso sí, hay que vivir de ello. Los recuerdos son parte de la historia, pero concretamente tenemos que trasladar eso a acciones desde todos los ámbitos que nos permitan mejorar la calidad de vida de los peruanos más necesitados. Y de esa manera estaremos siendo fieles a la gran responsabilidad de los católicos, que es convertir, acercar la palabra del Señor a las personas que requieren escucharla y convencerse. Y el Papa ha hecho un trabajo extraordinario. Sobre ese trabajo hay que construir. Y qué bien que podamos todos haber contribuido con ello, pero desde aquí los comprometo a todos a seguir trabajando para que ese mensaje se haga realidad en la práctica y que tengamos un antes y un después del viaje papal al Perú, sobre todo para los pobladores más necesitados, que ven en su fe católica, en su fe en algo superior, una expectativa de mejoría. Agradezco la confianza que la Iglesia Católica ha puesto en todos los equipos que desde el mundo más laico y más de gestión hemos podido desplegar, y les reitero mi compromiso para que desde el rol que nos pueda corresponder seguir poniendo los granitos de arena requeridos para que nuestro país efectivamente se transforme a partir de la visita del Papa Francisco. Muchas gracias. Bien, ahora quisiera pedirle unas palabras a quien fue nuestro coordinador general para la visita papal por parte de la Iglesia, Monseñor Norberto Stroessmann. Muy buenas tardes con todos ustedes, doctor Alfonso Graros, hermanos en el episcopado, para evaluar esta visita tan impactante. Es demasiado temprano. Todos tenemos nuestras experiencias que llegan al corazón. El momento, a mi criterio, es de agradecer, y ahí en primer lugar a Dios, quien nos ha regalado esta linda experiencia, estos días llenos de bendiciones. Ni dudar, sin el Papa Francisco no hubiera habido fiesta. Gracias a él. Y ustedes han visto un poquito el papel de un Papa, cómo lo tienen en estos 3 días, pero minuto por minuto, y él con sonrisa y con su corazón en la mano, encontrándonos a nosotros. Me cansé de una cosa, estaba siempre en el mismo carro, acompañando al Papa como Monseñor Salvador. Y me cansé de la palabra tanta gente, porque lo que repetía como rosario Monseñor Salvador era la impresión por dónde íbamos, gente. Allí va la tercera gratitud al pueblo peruano, que ha demostrado con sencillez de lo que somos capaces, donde estamos unidos, tenemos un objetivo y nada ni nadie nos cansa. Por un momentito de ver al Santo Padre sacrificios de horas. Mi gratitud va más allá. Por supuesto, doctor Alfonso Graros, le pido que haga llegar al señor presidente la gratitud, y también
de parte de la Iglesia a usted y todo su equipo. Muchas gracias por esta oportunidad de haber colaborado con todos ustedes. Miro a la prensa, doy las gracias especiales a la Triple M, la señora Mónica, que ha dirigido nuestro equipo aquí en la conferencia bajo la guía de Monseñor Cabrejos de una manera maravillosa. Pero en el equipo nuestro de la conferencia agradezco a todos los canales, al Canal 7, porque ha sido pues el portador, el máster para la señal para todos los demás. Doy las gracias. Imagínense cómo hubiéramos preparado el ambiente sin RPP, aunque no todos sus colaboradores estaban de acuerdo, como algunos de ustedes acuerdan. Gracias, porque sin ustedes el Papa hubiera llegado físicamente a algunos lugares, pero no al mundo entero. Quiero dar las gracias también a los que no se ve tan cerca. Por ejemplo, gente, la CONFIEP, que nos ayudó, pero también otras entidades. Hemos experimentado como pueblo de lo que somos capaces, donde estamos unidos y tenemos una sola visión con una fe unida. Y discúlpenme, pero insisto, no solo los católicos se han alegrado de la visita del Papa. He visto gente muy conmovida de lo que no son católicos. Debería ser esta experiencia para nosotros como pueblo una base sólida para reflexionar de lo que somos capaces, con nuestra generosidad, con nuestra capacidad de sacrificio, de encuentro entre todos, cuando hay una visión común. Espero, con los obispos del Perú, que la visita del Santo Padre no sea un punto final, sino un punto de arranque. Muchos pueblos del mundo nos han mirado con cierta envidia. Tenemos derecho a ser un poquito orgullosos. Bueno, ahí veíamos la conferencia episcopal en donde se destaca lo que ha representado nuestro país, el mensaje y la llegada del Papa Francisco. Vamos ahora a retornar desde Jesús María, nuestra compañera Lisette Horna, conferencia episcopal en vivo. Lisette, te escuchamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Jennifer. Buenas tardes. Continuamos aquí en la conferencia de prensa que viene dando a conocer la Conferencia Episcopal Peruana, donde he hecho un balance de lo que ha significado estos 4 días de la visita del Santo Padre al Perú. Hay que precisar que Alfonso Grados, coordinador de la visita papal, ha referido que se ha conseguido cumplir con el compromiso que había solicitado el arzobispado, que el Papa pueda estar cerca de la gente, que se pueda desarrollar esta atmósfera para que el Papa esté con la población y que a partir de este mensaje lo que toca a las autoridades es poner en práctica todo esto para los pobladores más necesitados, que esos mensajes se plasmen en las autoridades y también en el apostolado. Vamos a continuar escuchando lo que se viene desarrollando en esta conferencia de prensa. Puerto Maldonado, para comenzar los primeros trabajos de ese gran encuentro que será en el 2019, el Sínodo Amazónico. Más de 90 obispos en la Amazonía, 8 hay en nuestro Perú, que conocen esos problemas, esas tareas. Entonces el Santo Padre ya venía también con la ilusión de ponernos a trabajar. Ahí está uno de los desafíos. Hemos estado de espaldas a la selva. ¡Cuánto sufrimiento! Yo soy citadino, toda mi vida viví en Lima y ahora me toca en Ayacucho, pero una iglesia con tradición, con 400 años, nuestra selva marginada. El único que defendió a los nativos hace 100 años, cuando había la guerra del caucho, San Pío X. Y qué buenos informes tendría el Papa León XIII, que en 1900 pidió a los agustinos, a los franciscanos y a los dominicos que fueran a evangelizar nuestra selva.
y llegaron a Iquitos, a Pucallpa, a Puerto Maldonado. La Iglesia siempre ha estado preocupada. Nosotros a veces nos hemos olvidado, por eso es una llamada a trabajar más por nuestra selva. Si me permite, desde otro punto de vista, en el Perú como Iglesia, como en toda América Latina, hemos tenido comparativamente con el resto del mundo un déficit tremendo de colaboradores, quiero decir sacerdotes religiosos. Usted, si observa la situación actual con todos los cambios, el Perú hace 50 años no tenía problemas de la transmisión de la fe de una generación a la otra. No obstante que teníamos aquí comparativamente solo una séptima, una octava parte de sacerdotes que en otras partes. El Perú era católico, América Latina, es decir, la sociedad, pero también los gobiernos procuraron la vida de esa fe. Hoy eso va por otros sitios. Y quizás estamos también de acuerdo, culturas homogéneas como las hubo en el pasado, ya no hay, con la revolución de los medios de comunicación. Iglesia hoy no tiene futuro como imposición, sino según su capacidad de inspirar la vida de la gente. Y tuve ayer en la mañana una linda experiencia, me pidió una conversación el número 2 de la iglesia, el cardenal Parolin, y coincidimos que como iglesia funcionamos, pero donde tenemos una debilidad es mirar lo que son los problemas de la gente afuera. Ahí tenemos que aprender, no otro Dios, ni otro Señor, ni otro Evangelio, sino Él mismo para los problemas del hombre de hoy. Si usted ha vivido una vez en Ayacucho, usted se da cuenta, los pueblos cualquiera conoce a cualquiera. En Lima usted tiene a diario miles de nexos sociales que nunca conoce y nunca conocerá. ¿Cómo tramitar nuestros problemas contemporáneos con los ojos de la fe? Disculpe, un poquito abstracto, pero quería responder a su inquietud. Quiero añadir, la pregunta tuya muy concreta son los retos. Monseñor Salvador ha hablado del reto de la Amazonía, uno de los retos que lo ha expresado muy bien. El Papa ha hablado a los obispos, ha hablado a los sacerdotes, ha hablado a las religiosas, ha hablado a los seminaristas, ha hablado a los políticos, ha hablado a la sociedad entera. Hay una riqueza extraordinaria, como decían también Norberto, tenemos que desmenuzar, tenemos que trabajar. O sea, hay retos auténticos a todos los niveles que el Papa lo ha dicho y lo ha dejado. Y esto solamente quería añadir, pero quiero terminar con una frase que tú has dicho, que creo que es valiosa y riquísima. La capacidad del Perú, del pueblo peruano de reaccionar positivamente, de ponerse de pie, de responder a esta visita papal que fue multitudinaria en todos los aspectos. Gracias. Brevemente, porque ya han hecho alguna alusión a la Amazonía, ciertamente el gran reto que tenemos es ese sínodo panamazónico que está convocando el Papa, ¿verdad? Un sínodo es una reunión de obispos, pero evidentemente se nos insta a cada obispo a escuchar la realidad de nuestros pueblos. Una iglesia que sea capaz de dejarse moldear por la realidad de los pueblos indígenas, así de claro y explícito nos lo ha dicho el Papa, ¿verdad? Y luego una iglesia que está al lado de las realidades y de las dificultades que se están pasando en la Amazonía, ¿verdad? Entonces, es cierto que tenemos mucho que revisar porque han sido mensajes muy densos, pero yo apuntaría por ahí, esos primeros retos. Una última palabra también sobre este tema. Cuando el señor Lucio nos ha dado esos dos ejemplos, yo creo que ahí está el centro. Si tenemos un corazón capaz de moverse por ese amor a los demás, por el amor de Cristo y lanzarse a los demás, miles de estos gestos hacen de la Iglesia algo creíble y vivo.
Jesús se pasó la vida haciendo y enseñando. Entonces, no es hacer tantos programas como sé tú un Cristo que los demás vean en tu cara, en tu sonrisa, en tu cariño, en tu perdón, en tu ilusión. Si te ven así, dirán, esto es verdad. Y esto es lo que yo creo que en este mundo de hoy tan comunicado requiere que todos, el 99.9 de los católicos son fieles laicos, 99.9. Y por lo tanto, si cada uno de nosotros en su rostro, en sus gestos, en su trabajo, sale inmediatamente, no organiza cómo resucitar a que estén muertos, sino voy a darle un rato de consuelo, voy a darle una palabra, voy a darle el bautizo, lo que nos pide es el ser Cristo en lo inmediato. Creo que es algo que tenemos que descubrir, porque lo hemos visto en las calles, todos querían esa sonrisa y esa alegría porque Cristo pasaba. Pues eso no es tan difícil organizar. Ese corazón que arde y que arde por Cristo y por los sacramentos y por la palabra de Dios es capaz de hacer una revolución. Lo que ha dicho alguien, el tsunami de la fe, es lo que han visto en el Perú. Pues esto es lo que me viene a mí a la mente, que cada uno, nosotros todos, demos esa chispa y eso arranca. Muchas gracias. Bien, siguiente pregunta, frecuencia latina, por favor. Por la hora de latina. Si bien es cierto, el Papa ha llegado con un mensaje de amor, de esperanza, también tuvo un mensaje bastante fuerte respecto a bastantes temas que muchas personas no han mencionado, entre ellos el caso Suaviso. Quería consultarles exactamente en qué instancia se encuentra este caso, qué es lo que sigue. Ahora sabemos que se encuentra en investigación, ¿no? Y en todo caso, ¿cuál va a ser la posición de los representantes de la Iglesia Católica aquí en el Perú respecto a la situación de Figari y el caso Suaviso? Sí, como está en Lima, me tomo la libertad de contestar. Es un tema ajeno a mi ministerio. Les puedo decir como punto de partida, tolerancia cero. Punto de partida, transparencia. Punto de partida, debido proceso. El Papa ha sido muy claro en el avión. Hace ya 2 años le dio el carácter de visitador a un obispo de aquí, Monseñor Purce. Luego le dio el carácter de delegado al cardenal Tobín. Y ahora lo que dice el Papa es comisariato, intervención. Entonces, el Papa ha venido a decir, nosotros no tenemos el carácter de juicio civil. Él ha apelado en Roma a la indicación que se había hecho a nivel de iglesia. Lo gane o lo pierda, él tiene un planteamiento frente a la justicia civil. No es la iglesia la que tiene que traer a Figari, es un ciudadano que yo creo que lo único que me atrevería a decir es tampoco generalicemos a toda una institución. El sodalicio ha sido los primeros que han agradecido y han dicho que están de acuerdo con la decisión tomada por Roma. O sea que yo veo que el tema está claro, pero el debido proceso también. O sea que seguirá adelante. El Papa mencionaba, en un mes más o menos tendremos los resultados de la asignatura apostólica y luego ya viene la dimensión civil, la del Perú, ¿no? Bien, muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor, ATV. ¿Cómo está, Carolina? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Precisamente la consulta es para usted, sin dejar el tema del sodalicio. Si usted respalda lo indicado por el Papa Francisco en el avión, en donde indica que, bueno, pues está de acuerdo, ¿me permites un momento, por favor? Gracias. Que él está de acuerdo con que este proceso continúe en la justicia peruana, y si esto también usted apoyaría de darse, si las investigaciones continúan, si es que hubieran otros sacerdotes implicados, ¿usted también estaría de acuerdo con esta posición? Yo quiero decir a la prensa que el criterio que tiene la Iglesia es para todos y en todas partes, tolerancia cero. Y al mismo tiempo
debido proceso. Yo creo que también es importante. Estoy absolutamente de acuerdo con el Papa, como no puede ser de otra manera. El Papa ha tenido la grandeza de pedir perdón por una mala interpretación que él nunca quiso decir cuando habló sobre el tema ocurrido en Chile. Yo no he querido jamás agraviar a ninguna víctima. He querido decir que hace falta algunos indicios. No eran pruebas en el sentido de documentos, sino indicios. El respeto que tenemos por las víctimas es muy grande. Y también les pediría a los medios que también tengan respeto por la dignidad y honra de las personas. No es tan fácil cuando decía el Papa, tú lanzas una idea y luego recuperar la honra es difícil. Pero estoy totalmente de acuerdo, como todos en la Iglesia estamos totalmente de acuerdo, en tolerancia cero, transparencia y debido proceso. Y así tenemos nuestra guía para actuar en todos los casos. Pero yo creo que usted se refería a un caso que han dado a conocer. Pues yo diría, para que sepan, por ejemplo, que no hay ni denuncia. O sea que no cubro a nadie, que se investiga hasta el final. Pero de momento no hay denuncia, pero sí hay señalado un sacerdote que yo creo que también merece el debido proceso. Creo que nos entendemos. Gracias. Bien, las últimas preguntas. Canal 7, por favor. Sí, buenas tardes a todos. La primera pregunta sería para el cardenal Cipriani. El Papa, dentro de estos mensajes, se ha pronunciado también sobre la Iglesia Católica y ha dicho que hay que tener cuidado que se interpongan ciertos intereses para sacar tajada. Yo quería saber si dentro de la Iglesia Católica, entre todos los obispos, va a haber alguna reunión posterior a propósito de este mensaje tan profundo, porque él hablaba de que se ha perdido mucho la fe, ¿no? Y que se debe salir a las calles para ir hacia el más necesitado. Y otra pregunta para el señor Alfonso Grados, coordinador de la visita papal. Él ha señalado hace unos minutos que debe existir un antes y un después de la llegada del Papa. Ha dicho que se debe poner en práctica entre las autoridades esto, sobre todo para los pobladores más necesitados. ¿Se ha pensado a nivel gubernamental reunirse entre los ministerios para de alguna manera realizar plataformas o alguna búsqueda de estrategias frente a estos temas que ha tocado el Papa, como es por ejemplo el cuidado de la Amazonía, la trata de personas? Digamos, ¿se ha planificado o se va a planificar acuerdos estratégicos frente a lo que ha dicho el Papa? Gracias. Yo no he entendido mucho su pregunta, pero respondo a lo que he entendido. Hay un aspecto pastoral que comprende a la Iglesia y hay un aspecto político que fundamentalmente comprende a los políticos. Yo creo que el Papa ha sido permanentemente claro en dar indicaciones pastorales que tienen consecuencias políticas, pero no ha pretendido agraviar a nadie con sus declaraciones, sino que tiene una libertad de espíritu que se agradece, dice lo que piensa siempre. Y por lo tanto me parece que ha tenido unas palabras de enorme cariño y comprensión con todo el Perú, pero no ha dejado de dejar unas cuantas luces de lo que él ve en nuestra situación actual. Sin afán de agraviar a nadie, nosotros trabajamos en el campo evangelizador. Este ha sido el motivo del viaje del Papa, y también creo yo que es muy importante no mezclar. Estamos unidos por la esperanza, estamos unidos por la presencia del Papa, vicario de Cristo. Hace un tiempo estuvimos unidos por la selección de fútbol, pero son motivos concretos los que nos unen. Hoy por hoy ha sido la presencia del vicario de Cristo, que con un gozo tan grande ha generado este ambiente de esperanza. Ahora hay que gestionar y construir esa esperanza en el día a día. Eso ya es tarea de todos. Con referencia a su planteamiento sobre la reacción del gobierno central, del Poder Ejecutivo en torno a los mensajes que ha transmitido el Santo Padre, les recuerdo que yo ya no soy parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto no me corresponde a mí el poder explicar cuáles son las maneras y las formas en que el gabinete ministerial
el presidente de la República, la primera ministra y otras entidades del Poder Central van a organizarse para articular de una manera más directa aquello que es las prioridades marcadas por los mensajes papales. Sin embargo, lo que sí le puedo comentar es que tengo el pleno convencimiento de que hay una voluntad de hacer ello. He escuchado comentarios del señor presidente muy en línea con ese planteamiento de fortalecer líneas de acción políticas nacionales sobre los grandes temas planteados por el Papa Francisco. Algunos ministros de Estado ya han salido a dar declaraciones al respecto, planteando temas muy puntuales en torno a temas de medio ambiente. La ministra de la Mujer la he escuchado sobre temas de violencia contra la mujer, que también ha sido un tema muy crítico manifestado por el Santo Padre, y por lo tanto, conociendo a los miembros del gabinete, porque he formado parte de ese grupo de trabajos hace muy poco tiempo, y conociendo también la sensibilidad social del señor presidente de la República y el liderazgo que sobre esos temas ejerce la primera ministra, no tengo duda de que va a haber un fortalecimiento de las prioridades en torno a los mensajes papales. La forma, el momento, los interlocutores se verán seguramente en los tiempos que marque el presidente de la República. Bien, ha sido entonces parte de la conferencia de prensa que se viene desarrollando aquí en la Conferencia Episcopal Peruana. Estaremos retornando en breve. Adelante, Jennifer, contigo en estudios. Bueno, muchas gracias, Lisette. Hemos escuchado entonces el encuentro donde se ha destacado lo que ha representado la visita del Papa Francisco desde el aspecto espiritual, un mensaje donde ha abordado problemáticas como contaminación ambiental, feminicidio, y también donde ha respaldado que Luis Figari sea juzgado por la justicia de nuestro país. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Permiso.